Hola, mi nombre es Arístides y en esta presentación vamos a hablar acerca del suicidio en pediatría. Este tema es muy importante debido al número de casos que ha habido acerca del suicidio en los últimos años. Y bueno, cuando hablamos de suicidio en pediatría, hablamos de un niño o adolescente que es menor de edad que planea o intenta acabar con su vida. Dentro de la pediatría, bueno, en la niñez y la adolescencia, el suicidio es una condición que recién empieza a ser estudiada y comprendida por los médicos, pero a pesar de esto, los estudios que se tienen acerca del suicidio datan de antiguas civilizaciones, como las que observamos en la diapositiva, ya que en las civilizaciones mesopotámica, egipcia, griega y romana, ya se consideraba al suicidio como un producto de un estado melancólico. Con respecto a la etimología del suicidio, esta va a derivar de la palabra homicidio, y el significado que tiene es el acto de matarse voluntariamente. Otro dato histórico que tenemos es que para la Edad Media el suicidio fue considerado un crimen desde el punto de vista religioso. Y bueno, en las épocas actuales el suicidio en niños y adolescentes es un tema que llama la atención por el incremento en el registro de casos. Hablando acerca de la definición actual de suicidio, decimos que este es el acto autoinfligido para causarse la muerte de forma deliberada, donde intervienen etapas de un conjunto denominado conducta suicida. Dentro de esta conducta suicida tenemos los siguientes 4 pasos. Lo primero va a ser una ideación suicida. Una vez que el paciente presenta la ideación suicida, el siguiente paso sería la planificación. Cuando el paciente ya tiene planeado cómo va a realizar el suicidio, vendría el intento de este suicidio. Y aquí tenemos dos variantes. Una sería que el suicidio no se lleve a cabo o el cuarto paso dentro de esta cadena que sería el suicidio consumado. Dentro del suicidio en los niños es importante saber que el suicidio no significa únicamente el deseo de morir, sino que en ellos aparece como el último recurso para un gran sufrimiento o para una situación de la cual no encuentran salida. Como mencionamos anteriormente, la conducta suicida va a incluir una serie de aspectos cognitivos que serían los dos primeros pasos, la ideación suicida y la planificación, junto con aspectos conductuales que van a ser los últimos dos pasos, que serían el intento de suicidio y el suicidio consumado. El suicidio va a ser un problema complejo en el cual vemos involucrados distintos factores. Dentro de los principales factores que vemos que influyen en la persona tenemos los aspectos psicológicos, el aspecto biológico, los aspectos sociales, los aspectos culturales y por último los aspectos ambientales. Aquí también es importante mencionar que en los últimos años el suicidio se ha convertido en la segunda causa de muerte de defunción entre los pacientes de 10 y 24 años. Pero, ¿cuál es la problemática que nosotros tenemos actualmente? Bueno, sabemos que la adolescencia se va a caracterizar por la búsqueda de identidad, de aceptación e independencia. En esta búsqueda, muchas personas se enfrentan a situaciones de riesgo que, de no ser manejadas de manera correcta, se convierten en factores que fomentan una conducta suicida. Esto lo vemos actualmente, ya que lejos de disminuir los casos de suicidio, este problema se ha incrementado a lo largo de los años, a pasos agigantados, afectando de manera directa a adolescentes y niños. Para hablar de la etimología, primero tenemos que según la OMS, actualmente cerca de 800,000 personas se quitan la vida anualmente. Esto nos daría un total de un suicidio cada 40 segundos.
También tenemos datos del 2015 en los cuales el suicidio fue denominado la segunda causa de muerte entre los pacientes de 15 y 29 años. También de acuerdo a datos de la OPS, los hombres van a tener una mayor tasa de suicidios con una razón de 3.5 a 1 con respecto a las mujeres, pero las mujeres van a presentar un mayor número de intentos de suicidios. La razón de esto es que a pesar de que las mujeres intentan más llevar a cabo el acto suicida, lo hacen de manera que realmente no funciona en la mayoría de las ocasiones, como el consumo de medicamentos. Y cuando un hombre lleva a cabo el suicidio, suele ser de manera más agresiva, como aventándose de algún edificio o el uso de algún arma de fuego que, bueno, garantiza la muerte del paciente. Por último, tenemos datos del INEGI, dentro de los cuales vemos que se llevan a cabo 7.9 suicidios por cada 100.000 habitantes. También vemos que por sexo las tasas de suicidio son de 12.5 en hombres y de 3.5 en mujeres. Y con respecto a los lugares en donde es más común que se lleve a cabo el suicidio, tenemos en primer lugar a Aguascalientes, seguido de Campeche y Chihuahua. Ahora, en un estudio realizado por Flaxo, vemos que la prevalencia del intento de suicidio se va a dar principalmente en alumnos de secundaria, en estudiantes que no viven con sus padres y en pacientes que tienen un clima familiar malo. En estos pacientes la prevalencia se vio que aumentó 2.5 veces. También en este estudio descubrimos que existe cierto factor protector cuando los pacientes se encuentran en un grupo de edad entre 16 a 17 años, que se consideraría la adolescencia media. Para explicar un poco acerca de la fisiopatología, vemos que se han relacionado alteraciones en la metilación del ADN, las cuales pueden desempeñar un papel en los procesos neurobiológicos que conducen al suicidio. Los resultados de un estudio para examinar estos patrones de metilación del ADN en el hemisferio izquierdo del cerebro en pacientes que consumaron el suicidio demostraron lo siguiente, que va a haber una reprogramación general de patrones de suicidio en el hipocampo, lo cual ayudaría a demostrar la relación genética asociada y la posibilidad de que estos cambios conductuales del paciente aumenten el riesgo de tener tendencias suicidas. También vemos que, bueno, con esta imagen, en un estudio que se realizó en la corteza frontal de adolescentes víctimas de suicidio, se vio un incremento en los niveles de RNA mensajero y también de los niveles de citocinas, junto con el factor de necrosis tumoral en el área de 10 de Brodmann, lo cual sugiere que existe un papel importante en la interleucina 6 y el TNF dentro de la fisiopatología del suicidio. También tenemos un estudio realizado por Cliden y Coles, el cual nos dice que hay una interacción entre genes, proteínas, metabolitos, factores ambientales y trastornos genéticos. Pero además de esto, vieron que también existe una alteración a nivel genético por un polimorfismo en los genes SLC6A4 y el TPH. Según Aitor Castillo, también vemos que una disminución de los niveles de serotonina en el líquido cefalorraquídeo va a causar alteraciones en el paciente y esto va a aumentar las tendencias suicidas del mismo. En otros estudios vemos también lo que ya mencionamos antes, el polimorfismo en el gen triptófano hidroxilasa, y este polimorfismo se ha asociado a estas tendencias suicidas. Y por último, también vemos que en este estudio se dijo que se puede determinar la concentración de serotonina y a esto se le suma la evaluación psicométrica del paciente, lo cual puede ser un marcador importante para nosotros para diferenciar aquellos subgrupos de pacientes que tienen un mayor riesgo para llegar al suicidio.
Dentro de los factores de riesgo que nosotros observamos en los pacientes, vamos a tener la adolescencia media y tardía, los trastornos depresivos, la falta de un proyecto de vida, las familias disfuncionales y más las familias disfuncionales si éstas presentan algún trastorno relacionado con la salud mental como alcoholismo, trastornos psiquiátricos, violencia familiar e intentos suicidas. También vemos que se ve relacionado a trastornos del aprendizaje, violencia intrafamiliar, abuso sexual y trastornos de alimentación. Dentro de todos los factores de riesgo que mencionamos, se vio que la depresión y el alcoholismo, al menos en Estados Unidos y en Europa, son los factores más relacionados a una tentativa de suicidio. En esta diapositiva vemos un esquema en el cual podemos ver de manera representativa los factores de riesgo que podemos encontrar en el paciente y vemos cómo estos se van a dividir en distales y proximales. Hablando un poco acerca de los distales, vemos también que van a tener una subdivisión en factores genéticos y antecedentes personales. Dentro de los factores genéticos, como mencionamos antes, tenemos el polimorfismo en el gen TPH. También podemos encontrar una alteración en el circuito serotoninérgico, antecedentes familiares de enfermedades mentales. Vamos a tener también un aumento de concentraciones en sustancias como norepinefrina, tirosina hidroxilasa y los receptores alfa-2 adrenérgicos. De manera contraria, también vamos a tener una disminución de los receptores beta postsinápticos, las neuronas del locus coeruleus y los transportadores de la norepinefrina. En los antecedentes personales podemos encontrar en los pacientes depresión, déficit de atención, trastornos de conducta, consumo de sustancias. Antecedentes prenatales podemos tener consumo materno de sustancias y en los antecedentes perinatales hipoxia perinatal y bajo peso al nacer. Con respecto a los factores de riesgo proximales, nosotros podemos encontrar consumo de sustancias o depresión de reciente aparición, eventos vitales, matoneo o bullying que puede ser tradicional o virtual, abuso físico, sexual o verbal, aislamiento y soledad, y más recientemente se ha asociado al uso patológico de Internet y las redes sociales, de lo cual hablaremos más adelante. Así como tenemos factores de riesgo en el paciente, también podemos encontrar factores protectores. Dentro de los factores protectores tenemos la cohesión familiar, el nivel educativo del paciente, que tenga un autoconcepto positivo, que tenga autocontrol emocional, que tenga buenos valores. También se ha visto que hay un cierto factor protector si se es mujer, también si se tiene el apoyo familiar y comunitario, si el paciente tiene buena autoestima, si tiene habilidades para formar razones para vivir, si tiene buenas relaciones interpersonales, si tiene autorregulación y flexibilidad, un estilo atribucional positivo, habilidades de resolución de problemas. También el tener una creencia religiosa puede ayudar al paciente, que tenga inteligencia, aunque esto es relativo, y también que tenga el apoyo y recursos de tipo sociales, comunitarios, sanitarios y educativos. Ahora, dentro de los detonantes que podemos encontrar para una conducta suicida, podemos ver la mudanza, las transferencias escolares, el bullying, el ciberacoso, la soledad y el uso patológico de Internet. Estos son distintos factores que pueden alterar el equilibrio de la vida cotidiana de los adolescentes. Con respecto al bullying, vemos que este va a ser un comportamiento agresivo, intencional y repetitivo que involucra una relación de abuso. El tipo de intimidación en el bullying puede ser físico, verbal, social, medianamente rumores y de manera más reciente cyberbullying. El cyberbullying va a ser una nueva forma de violencia que incluye medios electrónicos con la intención de causar daño, humillación, sufrimiento, miedo, desesperación y exclusión al individuo agredido. En la actualidad, este tipo de bullying es más utilizado que el bullying tradicional,
principalmente por la posibilidad que brinda la web de escapar del control familiar y social que podría limitar a esta conducta. También vemos que en la mayoría de los pacientes vamos a tener un cuadro de depresión, por lo cual es importante hablar un poco acerca de esto. Con respecto a la depresión, vemos que es la primera causa de enfermedad y discapacidad entre los pacientes de 10 y 19 años, de acuerdo a un informe de la OMS. También vemos que el 67% de los pacientes que intentaron suicidarse van a presentar depresión y el 81% de los pacientes con ideas suicidas van a tener depresión. Y como sabemos, la depresión va a ser una de las principales enfermedades mentales que podemos encontrar en niños, adolescentes y población en general. Con respecto al perfil psicopatológico del paciente, observamos las características de la personalidad del adolescente, que son impulsividad, dificultad para manejar la agresión y el aislamiento social. Dentro del perfil psicopatológico se han identificado tres esferas principales, empezando por la agresividad e impulsividad, combinada con una hipersensibilidad a eventos de vida menores. También tenemos otro círculo que es la desesperanza con depresión, y el último círculo que identificamos es el narcisismo y perfeccionismo con incapacidad de tolerar el más mínimo fracaso. Actualmente el Internet y las redes sociales forman un papel importante dentro de la sociedad y en los últimos años con respecto al suicidio se ha visto que los jóvenes son más propensos a ser influenciados por la Internet a presentar comportamientos suicidas. Dentro de estos comportamientos el paciente puede tener abuso de sustancias, trastornos depresivos y conductas de riesgo. También se ha visto que el uso frecuente de Facebook, Twitter, Instagram u otras redes sociales se ha asociado a problemas de salud mental, dentro de los cuales encontramos principalmente a la depresión, el estrés psicológico y la ideación suicida. También otro punto que es importante de tocar actualmente es el suicidio en la web, ya que se ha visto que actualmente existen alrededor de 100.000 sitios de Internet que contienen temas relacionados a métodos para cometer suicidio. Dentro de estos sitios podemos encontrar notas suicidas, certificados de defunción, fotografías de estos actos suicidas y foros de discusión. Aquí se ha visto que los adolescentes que tienen acceso a estos sitios y que son usuarios de estos sitios tienen 7 veces más riesgo de decir que se quieren suicidar y tienen 11 veces más riesgo de hacerse daño a sí mismos. Aquí tenemos este esquema dentro del cual vemos que no solo tenemos aspectos negativos en el Internet, sino que también tenemos aspectos positivos. Dentro de los aspectos negativos serían las páginas web pro suicidio, en las cuales los adolescentes y los niños tienen acceso a páginas como fuentes de información para realizar el suicidio y redes sociales como el Net Suicide, juegos pro suicidio, foros pro suicidio, cyberbullying y transmisión de suicidio en vivo. Y bueno, del lado positivo tenemos las páginas web anti-suicidio en las cuales nosotros podemos encontrar intervenciones terapéuticas como foros para prevenir el suicidio y sitios de apoyo que nos ofrecen líneas de ayuda. Para la conducta suicida vemos que es un conjunto de alteraciones que pueden ser agudas o graves, en las cuales el paciente va a tener sentimientos de devaluación, también va a tener desamparo, desesperanza, culpabilidad, rabia, impotencia y angustia. Y al final la suma de todo esto nos va a llevar a la generación de ideas suicidas. Dentro de los métodos de suicidio se ha visto que los métodos de suicidio varían de acuerdo al país. Por ejemplo, en América Latina en general se ha visto que el principal método de suicidio es el envenenamiento por plaguicidas.
En países como Brasil se ha visto que el ahorcamiento sería el método principal y en sitios como Estados Unidos se ha visto que las armas de fuego van a ser el principal método de suicidio. Aquí se ha visto que un acceso a armas de fuego va a aumentar el riesgo de tendencias suicidas y de llevar a cabo el acto, lo que sucede en países como Estados Unidos. Para el tratamiento, el niño o el adolescente que ha realizado un intento suicida debe ser hospitalizado si su condición física es inestable y si no es posible determinar si se llevará a cabo otro acto suicida en corto tiempo. El primer esquema que tenemos es el momento médico quirúrgico, en el cual la recuperación vital se debe recuperar al paciente y evitar los daños de las lesiones producidas. También se debe tener una conducta dependiendo cómo sea el método por el cual el paciente intentó suicidarse y resolver las lesiones que éste haya causado. Y en caso de que tenga una intoxicación, se debe evacuar la cantidad no absorbida y neutralizar la sustancia ingerida. Para para el tratamiento psicológico, las opciones más utilizadas son la terapia cognitivo-conductual y la terapia interpersonal. El objetivo del tratamiento debe ser disminuir el impacto de los síntomas en el funcionamiento del niño o del adolescente, acortar la duración del episodio de ideación suicida y reducir el riesgo de recaídas. Con respecto a la terapia cognitivo-conductual, se ha visto que los pacientes deprimidos tienen distorsiones cognitivas en el modo que se ven a sí mismos, por lo que en esta terapia se tiene que hacer un análisis cognitivo, llevar a cabo un reconocimiento de emociones, determinar la conducta del paciente y una vez hecho esto, realizar el cambio de atribuciones negativas por atribuciones positivas. La terapia interpersonal se va a basar en las relaciones sociales del paciente y el estado actual de estas relaciones, si son buenas relaciones o si son malas relaciones. Dentro del tratamiento farmacológico vamos a utilizar fármacos antidepresivos y dentro de estos los únicos que se han aprobado para el uso pediátrico van a ser los ISRS. Y dentro de este grupo, el medicamento indicado para pacientes pediátricos va a ser la fluoxetina. La fluoxetina se va a dar en dosis de inicio de 10 a 20 miligramos día, con incrementos de 10 a 20 miligramos cada 10 a 15 días, hasta llegar a una dosis efectiva inicial de 20 miligramos. Es importante recordar que la dosis máxima que podemos dar de este medicamento en pacientes pediátricos son 60 miligramos por día. Los ISRS van a tener una acción selectiva contra los receptores serotoninérgicos y casi no tienen acción en otros receptores, por lo cual los efectos secundarios que presenta el paciente son pocos. Dentro de los efectos secundarios que pueden presentar algunos pacientes tenemos las molestias gastrointestinales, cefalea, alteraciones del sueño y diaforesis. Un punto muy importante en estos pacientes es la prevención, ya que los incidentes suicidas suelen estar precedidos de cambios de conducta como estado del ánimo abatido, baja autoestima, alteraciones del sueño que deben motivar a llevar al paciente a consulta, para que de esta forma se pueda realizar un reconocimiento temprano de los cambios de conducta en el paciente. También es importante que el médico interrogue al paciente sobre sus sentimientos. Cuando se diagnostique al paciente con un trastorno de depresión o ideación suicida, se tiene que ofrecer el acceso a los servicios de salud mental. Aquí también es muy importante el apoyo familiar y de la comunidad que se le dé al paciente, y también es necesario que por parte del médico y por parte de los padres se dé al paciente un aprendizaje para la resolución pacífica de sus conflictos, y por parte de la familia se tiene que ofrecer un entorno propicio para la crianza. Por último, en caso de que un paciente lleve a cabo suicidio, también es importante hablar acerca de la respuesta al suicidio que van a tener sus familiares, ya que los familiares de niños y adolescentes que se suicidaron
pueden tener reacciones complicadas a este acto. Dentro de los sentimientos que podemos encontrar en la familia, podemos tener dolor, culpa y depresión, por lo que es importante que el médico ofrezca un asesoramiento a estas personas para que comprendan el contexto psiquiátrico del niño y para que también reflexionen y reconozcan las dificultades que tenía el niño antes de llevar a cabo el acto. Y bueno, con esto concluiríamos el tema de suicidio en pediatría, el cual considero que es un tema que debemos tener en mente, ya que es totalmente prevenible cuando nosotros detectamos estas tendencias suicidas o estos cuadros de depresión. En caso de que ustedes quisieran informarse un poco más acerca de este tema, aquí les dejo toda la bibliografía que se utilizó para realizar esta presentación. Muchas gracias.